Hola queridos seguidores. Hoy les traigo una historia. Como cada día, que espero les guste y la escuchen. Cierra las cortinas, apaga la luz, la historia está a punto de comenzar. En las faldas del majestuoso volcán Popocatépetl, conocido por los lugareños como el Popo, se encuentra una cueva que durante siglos ha sido motivo de temor y superstición. Los habitantes de los pueblos cercanos cuentan historias sobre esta caverna, asegurando que esconde uno de los secretos más oscuros, las puertas al inframundo. El origen de estas leyendas se remonta a la época prehispánica, cuando los antiguos nahuas creían que el volcán era la morada de espíritus poderosos. Según la tradición oral, los dioses habían sellado allí una entrada al Mictlán, el reino de los muertos, para evitar que los demonios escaparan y corrompieran al mundo humano. Sin embargo, con el paso del tiempo, la memoria de este peligro fue olvidada, o eso pensaban. La expedición perdida. En 1985, un grupo de jóvenes aventureros decidió explorar la cueva del Popo. Entre ellos estaba Mariana, una fotógrafa obsesionada con capturar imágenes únicas, Luis, un geólogo fascinado por los volcanes, y Diego, un escritor que buscaba inspiración para su próxima novela de terror. Junto a dos amigos más, partieron hacia la montaña sin imaginar lo que les esperaba. Al principio, todo parecía normal. La cueva era fría y húmeda, con formaciones rocosas que brillaban débilmente bajo la luz de sus linternas. Pero mientras avanzaban, comenzaron a notar algo extraño. El aire se volvía más denso, casi opresivo, y podían escuchar ecos distantes que no tenían explicación. Algunos sonidos parecían risas burlonas, otros gritos desgarradores. Luis trató de tranquilizar al grupo diciendo que probablemente eran efectos acústicos causados por las cámaras subterráneas, pero incluso él empezó a sentirse incómodo. En una de las paredes de la cueva encontraron inscripciones antiguas, dibujadas con pigmentos que aún conservaban un tono rojo sangre. Las figuras representaban criaturas horribles con cuerpos retorcidos y ojos vacíos, rodeadas de símbolos que nadie logró descifrar. «Esto no parece nada bueno», murmuró Mariana, tomando fotos rápidamente antes de guardar su cámara. Diego, siempre curioso, insistió en seguir adelante. «Si esto es real, será la historia más increíble que alguien haya contado jamás», dijo con entusiasmo fingido. Nadie más compartía su emoción. El umbral prohibido. Después de varias horas caminando, llegaron a una gran sala circular iluminada por un resplandor rojizo que emanaba de una grieta en el suelo. El calor era insoportable, y desde abajo surgía un zumbido constante, como si miles de voces murmuraran al mismo tiempo. En el centro de la sala había una especie de arco tallado en piedra negra, cubierto de runas que brillaban débilmente. «Es hermoso», susurró Diego, hipnotizado por la estructura. Pero Mariana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Levantó su linterna y notó algo que hizo que su corazón se detuviera. Detrás del arco, justo donde terminaba la luz roja, se veían sombras moviéndose lentamente, como si estuvieran observándolos. «Tenemos que irnos. Ahora», ordenó Luis, cuya voz temblaba de miedo. Pero ya era demasiado tarde. Uno de los amigos del grupo, Jorge, se acercó al arco sin previo aviso. Extendió la mano hacia él, fascinado por las runas brillantes. Antes de que pudieran detenerlo, tocó la superficie de la piedra. Un grito ensordecedor resonó en toda la cueva, y el suelo comenzó a temblar violentamente. Del arco emergió una ráfaga de viento caliente que apagó todas las linternas. En la oscuridad total, pudieron oír pasos pesados acercándose, acompañados de risas guturales y gemidos agonizantes. Alguien, o algo, estaba saliendo del otro lado. El regreso imposible. Cuando finalmente lograron encender otra fuente de luz, Jorge ya no estaba. Solo quedaba una mancha de ceniza en el lugar donde había estado parado. Horrorizados, el resto del grupo intentó huir, pero la cueva parecía haber cambiado. Los túneles que antes conocían ahora conducían a callejones sin salida o a nuevas cámaras llenas de inscripciones aún más terribles. Cada vez que se detenían a descansar, escuchaban susurros cerca de ellos, voces que pronunciaban sus nombres, prometiendo mostrarles verdades ocultas o liberarlos del dolor si aceptaban cruzar el umbral. Uno a uno,
los miembros del grupo fueron desapareciendo. Primero fue Ana, quien se adentró sola en un túnel después de asegurar que había visto a Jorge llamándola. Luego fue Martín, quien simplemente dejó de caminar y se quedó atrás, congelado, mirando fijamente hacia la oscuridad. Finalmente, solo quedaron Mariana, Luis y Diego. Exhaustos y al borde de la locura, decidieron separarse en un último intento desesperado por encontrar una salida. Fue entonces cuando ocurrió lo peor. Mariana tropezó y cayó frente a un pequeño altar dentro de una cámara lateral. Sobre él había un cráneo humano envuelto en hojas secas. Cuando lo tocó accidentalmente, una figura alta y delgada apareció detrás de ella. Sus ojos eran pozos infinitos de oscuridad, y su boca se extendía más allá de lo natural, revelando filas interminables de dientes afilados. Antes de que pudiera gritar, la criatura la arrastró hacia las sombras. Luis y Diego nunca supieron qué le pasó exactamente a Mariana, pero sabían que no podían quedarse. Con el poco aliento que les quedaba, continuaron corriendo hasta que, milagrosamente, encontraron la salida. Salieron tambaleándose a la luz del día, jadeando y llorando. El precio del conocimiento. Aunque sobrevivieron, ninguno de los dos volvió a ser el mismo. Luis renunció a su carrera como geólogo y se convirtió en un ermitaño, dedicándose a estudiar textos antiguos sobre rituales de protección contra el mal. Diego, por su parte, escribió su novela basada en lo que vivieron, titulada Las puertas del Popo. Un año después de la expedición, Diego fue encontrado muerto en su apartamento. Su cuerpo estaba intacto, pero su rostro mostraba una expresión de terror absoluto. En su escritorio había una nota garabateada: «Viene por mí. No puedo escapar». Nadie sabe qué sucedió realmente dentro de esa cueva, ni si las puertas al infierno siguen abiertas. Lo único cierto es que quienes han intentado explorarla nuevamente nunca han regresado. Y en las noches claras, cuando el viento sopla desde el Popocatépetl, algunos juran escuchar risas distantes y murmullos que invitan a cruzar el umbral. ¿Te gustó la historia? Déjame tu comentario y dime qué harías si escucharas esa risa en la oscuridad. Nos vemos en el siguiente relato aquí en Luz y Sombra. Participa, me ayudarás mucho. Ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores, compartan.